Muy bien. Vamos a leer capítulo 6, versículo 8, y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia, de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, y los ancianos y los escribas arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el de un ángel. Ahora, algunas cosas interesantes. Vamos a ver el ministerio de Esteban. Y en primer lugar, ahí en el inciso A, vamos a encontrar los rasgos del ministerio de Esteban. En primer lugar, encontramos los rasgos del ministerio de Esteban. Si alguien no tiene con qué escribir, okay, aquí está. Muy bien, y vamos a ver cuáles eran estos rasgos en el ministerio de Esteban. En primer lugar, dice ahí el versículo 8, dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder. El rasgo que podemos resaltar en esta mañana, en primer lugar, es que era un ministerio hecho lleno de gracia y de poder, ¿sí? Era un ministerio lleno de gracia y de poder. Ahora esto nos lleva a pensar que para que podamos nosotros también realizar un ministerio lleno de gracia y de poder, tiene que haber una dependencia total en el Señor. Esteban dependía totalmente en la persona del Señor Jesucristo. Dependía del Espíritu Santo que había llegado a morar en su vida, que había ahora comenzado a trabajar a través de él, y por eso es que él estaba lleno, dice, de gracia y de poder, porque estaba dependiendo totalmente en la persona del Señor Jesucristo y en la persona del Espíritu Santo. Ahora, muchas veces a nosotros nos cuesta depender o entregarnos totalmente en los brazos del Señor, ¿no? Y estamos tal vez dependiendo de nuestras propias fuerzas, de nuestra capacidad, o dependemos de nuestras habilidades, de nuestros recursos para poder hacer la obra de Dios. Ahora este joven Esteban, porque la Biblia nos muestra que era una persona no de una edad avanzada, sino era un joven, y comienza él este movimiento que ya no era solamente para los apóstoles, sino él nos muestra que ahora se abría esto también para cada uno de los discípulos. Y dice que él, lleno de gracia y de poder, versículo 8, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Ahora, ¿qué más podemos resaltar acerca de la vida de Esteban? Todo el capítulo 7 nos va a mostrar cómo Esteban estaba lleno de la palabra de Dios. Él conocía la palabra de Dios, pero a detalle. Él conocía toda la historia del pueblo de Israel. Hemos mencionado que los hebreos, los judíos, eran instruidos desde pequeños en las cosas de Dios, en la palabra de Dios. Y esto nos hace pensar de que este era un hombre que tenía una determinación por estudiar la palabra de Dios. Era una persona que había dedicado tiempo y su vida para estudiar la palabra de Dios. Así que no solamente él era dependiente, o había dependencia, sino a través de estar lleno de la palabra de Dios podemos ver que había una determinación y una dedicación por estudiar la Escritura. La palabra de Dios nos motiva y nos dice que instruyamos al niño en su camino. Dice, para que aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ahora, un detalle muy interesante. En realidad, nosotros tenemos en nuestra traducción que dice cuando fuere viejo. Pero en realidad la palabra hebrea que se utiliza para esa palabra viejo es cuando le salga barba. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen hijos adolescentes? ¿O han pasado sus hijos por la adolescencia? ¿O han ustedes pasado por la adolescencia? Bueno, algunos que tienen hijos pequeños que todavía no tienen adolescentes, se están librando de muchas cosas, pero ya les va a tocar, ya les va a tocar.
¿Sabes qué? Dice la Escritura que aun cuando llegara al tiempo de crisis en su adolescencia, dice, no se apartará de él. Me encanta porque cuando nosotros instruimos a los niños en su camino, dice, aun cuando fueren viejos, o cuando estén en los momentos críticos de su vida, dice, no se apartarán del camino. Esta es la época que debemos de instruir. ¿Saben qué? Los conocedores de la educación dicen que un niño hasta los 5 años es que tú puedes sembrar la mayor cantidad de cosas en su corazón y en su vida. A partir de los 5 años ya él comienza a cuestionar y a ver otras cosas, las cosas de otra manera. Pero la edad propicia para invertir en la vida de un niño es desde que está chiquitito hasta los 5 años. Ahora tal vez dices, es que es un bebecito, no entiende. Quiero decirte algo, comienza a leerle la Biblia. Desde chiquitito, ¿no? Teníamos a Moy bien chiquitito y le leíamos la Biblia. Leíamos un proverbio todos los días, memorizábamos, ¿verdad? Le decíamos el Salmo 4:8, ¿no? Todas las noches yo iba y le decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré. Y decíamos, ¿no? Y yo decía, Salmo 4:8. ¿Eh? Y él estaba chiquitito, no entendía. ¿Saben? Cuando empezó a hablar, él solito me decía el Salmo 4:8. ¿Sí? Y así les leíamos historias de la Biblia y era tanto ya el conocimiento o la relación que había con la palabra de Dios que yo decía, y venía Jonás y decía, y el gran pez, ¿no? Y entonces Jonás dice, se rebeló, ellos terminaban de decirnos las frases. ¿Saben? Esta es la etapa, los que tienen hijos chiquitos, donde más tienen que invertir en la palabra de Dios. Sus hijos están absorbiendo todo lo que están aprendiendo en la televisión. Ese es el camino en el cual ustedes les están formando. Entonces, en la tablet, yo por eso me opongo a que los niños tengan juegos violentos en su celular o en su tablet. ¿Por qué? Porque eso es lo que están absorbiendo y ese es el camino por donde les estamos guiando. Ese es el camino por el cual les estamos formando. Y tal vez en el futuro se les hará normal. Y cuando lleguen a la adolescencia no se van a apartar de ese camino. Van a continuar en ese camino. Y aunque haya consecuencias y los lleven allá a la calle Colón, ¿verdad? Y salgan, van a regresar. Porque lo que aprenden en esta época de su vida es lo que van a hacer en el futuro. Por eso la Escritura dice que lo instruyamos en su camino. Preferentemente en el camino de Dios, ¿no? Esa es la idea, porque aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Este es el tiempo en el cual podemos y debemos de invertir en la vida de nuestros hijos. No dejemos de traerlos a la escuela dominical, a las clases. Es importante que también ustedes en casa, es la prioridad, que ustedes le den el tiempo con la palabra de Dios a sus hijos. Queremos ya en poco tiempo comenzar un ministerio con los niños de la colonia. Ayer estábamos limpiando aquí el local y en la esquina había unos niños tremendos, y pasaban las muchachas grandes, chamaquitos, y pasaban las muchachas grandes y decían, ¿a dónde vas? No me pediste permiso y que no sé qué, y que así, bien tremendotes, y luego le decía uno al otro, oye, la Ilse ya tiene novio y te la ganó y que no sé qué, ¿cómo sabes? Como de primaria, así de quinto, sexto. Decía, ¿cómo sabes? Dice, le vi en la foto de su WhatsApp que ya puso con su novio y que no sé qué. Y yo digo, eso es lo que aprenden. De ahí no se van a apartar. Pero tenemos la posibilidad de cambiar eso en sus vidas. Aquí. Ya vieron cómo nos dejaron el local, ¿no? Ya lo rayaron todavía más. Entonces otra vez se acerca el vecino y me dice, oiga, le digo, bueno, lo voy a volver a pintar. Dijo, no, estos ya no aprenden. Le dije, vamos a enseñarles. Vamos a instruirlos en el camino de Dios. Tal vez estos rayarán unos años, pero después crecerán o se irán o algo pasará. Pero los que vienen tal vez ya aprenderán a no hacerlo. Debemos instruir a nuestros hijos y vamos a invertir la palabra de Dios en la vida de las personas de este lugar. Vamos a orar para que Dios levante personas y podamos trabajar con estos chicos. Necesitamos determinación para que la palabra de Dios pueda abundar en el corazón y en la vida de los muchachos. Pero también el ministerio de Esteban era un ministerio lleno de sabiduría. Dice ahí que estaba, versículo
10, dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Y esta palabra sabiduría mencionamos la semana pasada, que es la palabra griega sofía. Y esto nos habla de tener una aplicación del conocimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Así que, ¿cómo voy a poder aplicar la palabra de Dios a mi vida? Teniendo una vida de devoción. Dijimos que para que nuestro ministerio pueda estar lleno de gracia y de poder debe haber dependencia. Para que esté lleno de la palabra de Dios debe haber determinación. Pero para que esté lleno de sabiduría, nuestra vida tiene que tener devoción. Tenemos que ser personas con devoción a la palabra de Dios. No tenemos que ser personas que lo hagamos por costumbre, sino realmente porque busquemos a Dios. Busquemos la voz de Dios, escuchar la voz de Dios y buscamos obedecer la palabra de Dios. Y lo que aprendamos lo ponemos en práctica y eso dará a nuestra vida sabiduría. Necesitamos practicar lo que aprendemos de la palabra de Dios constantemente. Hermanos, ser testigo de Cristo no debe reducirse a decir las cosas que son correctas. Ser testigo de Cristo implica librar una batalla espiritual que requiere poder y sabiduría de Dios. Ser un testigo de Cristo es más allá de decir lo que es bueno y correcto. Es saber que estoy librando una batalla espiritual. Hay una lucha y es verdadera. Tampoco nos vamos a ir al extremo de andar sacando la espada y peleando con los espíritus en la calle. No. No, eso es un extremo. Pero tenemos que ser conscientes que nuestra batalla es espiritual. ¿Sí? Y tenemos que nosotros prepararnos, ¿verdad? Tenemos que nosotros depender de Dios, aferrarnos a la palabra de Dios y aplicar la palabra de Dios constantemente a nuestra vida. En segundo lugar, vamos a ver cuáles fueron los resultados del ministerio de Esteban. Versículo 8 dice que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esto que vamos a ver ahora nos va a demostrar que no estaba solamente limitado a los apóstoles. El poder del Espíritu Santo que había descendido no era un poder limitado a los apóstoles. Sí era, y dijimos que es un poder y un ministerio limitado en el tiempo, pero no era limitado para las personas. Ahora dijimos, ya hay cosas que hacían los hermanos en Hechos, o los primeros creyentes en Hechos, que ya no son vigentes el día de hoy, ya el tiempo terminó. Pero la posibilidad era que todos podían desarrollar esto. Ahora, vamos a ver cómo, dice aquí, ellos hacían, Esteban, a través de la vida de Esteban, se hacían grandes prodigios y señales. Y eran cosas milagrosas, y dice que lo hacía todo esto entre el pueblo de Israel. Muy bien. Ahora, hermanos, cuando hombres y mujeres que son comunes se dejan usar por Dios, Dios los va a usar de manera grande y maravillosa. Esteban era una persona común y corriente como nosotros. ¿Qué hizo la diferencia en la vida de Esteban? Que él dependía del Señor, que él se dejó usar por Dios. Y a veces nosotros nos resistimos a dejarnos usar por Dios. ¿Saben cuál es el mayor temor que tienen los creyentes? Aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. ¿Cuál es su mayor temor para no hacer el ministerio? ¿O que les impide hacer el ministerio? No es lo que ellos no puedan hacer. ¿Sí? A muchos dicen, no, es que me da miedo lo que no pueda hacer o que no pueda cumplir con esta responsabilidad. Eso es un enfoque equivocado. Yo estoy convencido que el mayor temor que un creyente tiene es lo que Dios pueda llegar a hacer con su vida. Escúchame bien. El mayor temor que un creyente tiene no es lo que no pueda hacer, sino lo que Dios pueda llegar a hacer con su vida. Muchas personas tienen miedo de que Dios los vaya a llamar a servirle a Dios por tiempo completo. Muchas personas tienen miedo a ser usadas por Dios para llevarle el evangelio a los presos. Tienen miedo de llevarle el evangelio a aquellas personas que están tal vez en situaciones difíciles. Tal vez les da miedo que Dios los llame a llevar el evangelio a los países donde hay persecución.
Ese es el mayor temor de muchos cristianos. Que Dios me pida que deje algo de mi vida para llevarme a hacer algo que Él puede hacer a través mío. Así que consideremos esto. Esteban fue un hombre común, como usted y como yo, pero que se dejó usar por Dios. Y Dios hizo, dice, grandes prodigios y señales a través de su vida. Ese mismo poder que habitó en Esteban, hoy puede habitar en tu vida. Debemos de depender del Señor. Y vamos a avanzar y vamos a ver cuál es la reacción al ministerio, porque hubo un resultado, una reacción a ese ministerio. Y en primer lugar encontramos que, pues para muchos hubo una redención y bendición. Muchos creyeron, ¿verdad? Muchos recibieron esos prodigios, esas señales. Tal vez muchos fueron sanados de sus enfermedades, pero sobre todo muchos fueron perdonados de sus pecados. Por eso hubo redención y bendición para los que creyeron. Pero fíjense lo que dice el versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga de los libertos, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Aquí encontramos que estos libertos, esta palabra libertos, significa aquellos que habían estado presos por Roma, pero ya habían sido liberados. Eran personas que habían sido presos por Roma, o los habían capturado los romanos, tal vez por oponerse al sistema romano. Recuerden que en ese tiempo Roma había dominado gran parte del mundo en ese tiempo y mucha gente se oponían. ¿Se acuerdan que cuando estaba el Señor Jesús, había un grupo que se les llamaban los celotes, ¿sí? Con Z, ¿no? Celotes, ¿sí? Y esos celotes era porque se habían unido a un hombre llamado Simón Celote, o el Celote. Y ellos se oponían al gobierno romano. Es como algunos que hoy se oponen al gobierno, ¿verdad? Que está en México, en Estados Unidos, etcétera. Eran rebeldes, digamos así, frente al gobierno. Ahora, estos tal vez habían sido presos, habían sido llevados presos, pero también era una sinagoga, era un lugar de reunión, donde también venían no solamente los que habían estado presos, sino también aquellos que vivían, dice, en estos lugares como de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, y probablemente Esteban, no sabemos mucho, podría haber sido de alguna de estas ciudades. Por eso se congregaba en esa, o por eso iba a esa sinagoga. Y entonces dice que esta gente comenzó a discutir con él. ¿Por qué? Porque él empezó a hablar la palabra, el evangelio de una forma clara. Y esto trajo un rechazo y una conspiración. El resultado del ministerio de Esteban trajo rechazo y conspiración para aquellos que no creyeron. Fíjense cómo dice el versículo 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas y arremetieron y le arrebataron y le trajeron al concilio y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hermanos, para algunos nosotros seremos una bendición, pero para muchos seremos una molestia. Cuando nosotros hacemos las cosas como debe de ser, para muchos seremos una bendición. Para pocos, seremos una bendición. Para algunos. Pero para muchos seremos una molestia. A muchos les molestará que hagamos y vivamos la verdad. Pero algunos recibirán esa bendición, ¿verdad? Así que no esperes tener grandes resultados en tu vida, en compartir, en hablar. No esperes ser de esos que hacen así y tiran a todos y eres bendición para todos. No, los puedes tirar, pero porque tal vez no te cepillaste los dientes, no sé. Pero serás una molestia cuando hables de la palabra de Dios. Serás una molestia cuando vivas la palabra de Dios. Cuando seas un testigo de Cristo, molestarás. Cuando les he mencionado que a veces platicando con algunos amigos, compañeros, me dicen: oye, ¿no tienes otra cosa para hablar? Cambiemos el tema, ¿no? Ya no hablemos del Señor.
Ya no hablemos de Dios y de la Biblia, es que no tengo otra cosa que decir. Y yo veo que se molestan o se incomodan. Me pasaba ahí en un lugar donde yo iba, llevaba a mis hijos y había personas que hablaban cosas que no eran correctas. Y conforme fui dándoles testimonio y hablándoles del Señor, dejaron de hablar y es más, mejor ya no se juntaron conmigo. ¿Por qué? Porque ya se sienten incómodos de hablar esos temas cuando uno está presente. Es importante entonces que nosotros sepamos que va a haber reacción a nuestro ministerio, reacción a lo que nosotros hagamos. Dijimos, va a haber redención y bendición para los que creen, pero va a haber rechazo y conspiración de parte de los que no creen. Y ahora sí vamos a pasar al mensaje de Esteban. Quiero mencionarles algo. Este mensaje en realidad no es una defensa de parte de Esteban hacia las duras acusaciones que le estaban haciendo ahí, ¿sí? Estaban buscando personas que le acusaran de que estaba hablando en contra del templo. Para el pueblo de Israel el templo era algo sagrado, ¿sí? El templo era algo donde la presencia de Dios habitaba, pero habían distorsionado de alguna manera el tema del templo. ¿Por qué? Porque dejaron de buscar a Dios en realidad y comenzaron a hacer actividades, se volvieron activistas, se volvieron religiosos, ¿sí? Tradicionalistas. Ya no iban a buscar a Dios de una forma personal, de escuchar a Dios, de conocer más de Dios, de entregar de corazón esos sacrificios al Señor, sino era ya una tradición. ¿Se acuerdan qué hizo Jesús cuando llegó ahí y vio que estaban todos los cambistas, ¿verdad? Y la gente que vendía y dijo, esto no es un mercado, esto es una casa de adoración. Y dice que dio vuelta a todas las mesas, porque el pueblo de Israel había distorsionado lo que era en realidad el templo. Ahora, estos se hacían sentir muy celosos del templo, ¿no? Y vuelvo a repetir, esto no es una defensa de parte de Esteban contra esas duras acusaciones que se habían hecho en su contra, sino en realidad este mensaje es una denuncia al endurecimiento en el corazón del pueblo de Israel a lo largo de la historia. Era una denuncia de la dureza del corazón de Israel en cuanto al plan y al propósito de Dios, al plan redentor de Dios y al propósito de poder usar al pueblo para ser de bendición a todas las naciones. Y ahí comienza entonces este mensaje de parte de Esteban. Y en los primeros versículos 1 al 8, vamos a ver cómo él hace referencia y mención acerca de la persona de Abraham. Dice que el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? O sea, dice, a ver Esteban, ya estás aquí puesto entre el concilio, estos hombres te están acusando de que tú estás en contra, ¿verdad?, del templo y de lo que Moisés nos enseñó. Y le dicen los sumos sacerdotes, ¿esto es así? Y ahí comienza el mensaje de Esteban. Y dice, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Aram. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré, la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, que de su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Esto está en Génesis capítulo 15. Le hace la promesa y le dice, pero ustedes serán llevados cautivos 400 años a una tierra lejana, ¿verdad? Que nosotros sabemos que fue a Egipto, ¿verdad? Dice, mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó, y al octavo día Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Entonces vamos a encontrar aquí que en este mensaje, en primer lugar, él va a recordar la promesa que Dios hizo a Abraham, ¿sí? La promesa a Abraham. Y esa promesa era que haría de Abraham una gran nación,
y a través de esa gran nación bendeciría a todas las naciones de la tierra, pero también les daría una tierra donde fluye la leche y la miel, decía así. Ahora, vuelve a mencionar y dice, serán llevados cautivos, ¿verdad?, a una tierra por 400 años, etcétera, etcétera. Pero vemos aquí cómo Abraham al principio le costó creer, ¿cierto? Y pasaron varios años, dijimos que alrededor de 25 años para que la promesa se cumpliera. Pero vimos la fidelidad de Dios. Incluso vimos cómo en esta historia de Abraham, Sara quiso ayudarle, ¿no? Saraí quiso ayudarle a Abraham y le dio a su sierva Agar. Y hoy hay un gran conflicto porque Ismael es el padre, ¿verdad?, de los musulmanes, de los árabes. Y es un gran conflicto hoy con el pueblo de Israel. Ahora, vamos a ver que Dios, ahí Esteban está recordando la promesa. Dice, bueno, recuerden esa promesa, pero ahora les voy a mostrar cómo el pueblo de Israel ha venido rechazando el plan de Dios a lo largo de la historia. Y en segundo lugar, vamos a ver del versículo 9 hasta el versículo 11, el rechazo de Israel hacia José. Dice el versículo 9, y los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón y del rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino entonces su nombre en toda la tierra, en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y vuestros padres no hallaron alimentos. Y sabemos que la historia dice, ¿no? Ellos rechazaron, los patriarcas, dice ahí. ¿Quiénes eran los patriarcas? Los hermanos de José, los hijos de Israel, los hijos de Jacob, ¿verdad? Dice, ellos rechazaron a José. ¿Se acuerdan por qué lo rechazaron? Dice ahí el texto, por envidia, porque su padre le había puesto túnicas de colores. ¿Se acuerdan cuando vimos esa lección? ¿Qué significaban las túnicas de colores? Era una forma de diferenciar de los demás a un hijo predilecto. ¿Ah? Qué difícil, ¿no? Ok. Entonces, ahí él dice que fue rechazado por sus hermanos. Y sabemos la historia. Ellos lo querían matar, pero pues no lo mataron, sino lo echaron en una cisterna y después lo vendieron para Egipto. Ahora, ellos rechazaron lo que Dios estaba queriendo hacer en la vida de José, pero de alguna manera fueron parte también del plan de Dios. Rechazaron a José, y desde ahí vemos cómo el pueblo constantemente estuvo rechazando el plan redentor del Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que a través de José, dice que Dios colocó a José ahí, y conocemos cómo termina la historia, para que cuando vino esa gran hambre, el pueblo de Israel fuera alimentado, y dice, hey, no se sientan culpables de que yo esté aquí, porque Dios para preservación de vida me ha enviado. Ahora, qué hermoso, ¿no? Esa frase, me encanta esa frase ahí de José. Dice, Dios para preservación de vida me ha enviado. Ahora, recuerdan que primero ellos lo rechazaron, pero después, cuando fueron a buscar alimento, ¿qué hicieron sus hermanos? Se postraron delante de él. Cuando él había soñado, ¿no?, que se postrarían delante de él, y ellos lo rechazaron. Se burlaron. Vamos a avanzar. Vamos a ver también a partir del versículo 17 hasta el 41. No lo vamos a leer porque está muy largo, pero vamos a ver el rechazo de Israel hacia Moisés. Dice aquí, algunos de los versículos van a mencionar que pues Moisés, ¿verdad?, en el tiempo difícil él nació ya en Egipto, ¿verdad? Era de padres hebreos. ¿Se acuerdan que habían mandado matar a todos los niños? Y entonces sus padres, que lo amaban tanto, lo cuidaron, lo guardaron y lo pusieron en un canasto, y entonces fue colocado en el río. Lo que hacían es que los egipcios, para matar a los niños, los tiraban al río. De alguna manera también se cumplió eso, porque lo tiraron al río, nada más que en una canastita. Y ahí Dios conservó la vida de Moisés. Pero menciona aquí el texto que hubo un momento en el cual él salió a visitar a sus hermanos,
Y entonces vio cómo un egipcio maltrataba a uno de los hebreos y él lo defendió y mató al egipcio. Pero después, cuando él salió nuevamente ahí, vio a dos que se estaban peleando y le dijo, oye, ¿por qué se pelean? Y uno de los hebreos le dijo, ¿también me vas a matar como mataste al egipcio? Y entonces dice la escritura que ellos rechazaron a Moisés. No lo quisieron. Y Moisés se tuvo que ir 40 años al desierto. Cuando él volvió, la gente también lo rechazó. ¿Se acuerdan? Ahora, vamos a ver que también a partir del versículo 42 hasta el versículo 50, versículo 42, dice así. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, dice, como está escrito en el libro de los profetas, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, y os transportaré pues más allá de Babilonia. Y tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que los hiciese conforme al modelo que había visto. Vamos a ir un poquito más adelante. Y dice ahí, versículo 49. Y el cielo es mi trono. Bueno, habla de que ya el tabernáculo, que Dios permitió que Salomón edificara el templo, pero a partir del versículo 48 va a hablar que Dios ya no habita en templos, ¿sí? Hechos de mano, como dice el profeta. Por eso vuelvo a repetir, este lugar y a donde nos vamos a pasar no es un templo, es un local, ¿okay? Porque Dios ya no habita en lugares hechos por mano. Nuestro cuerpo ahora es el templo de Dios, ¿sí? Ahora dice, versículo 50, dice, ¿no hizo mi mano todas estas cosas, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos? Vosotros santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vemos aquí cómo Israel rechazó a los profetas de Dios. Vemos un rechazo hacia los profetas, porque ellos anunciaron al pueblo de Israel que ellos, si no cambiaban su corazón y se volvían a Dios, entonces serían llevados cautivos. Hemos estado escuchando unos estudios sobre Daniel en casa durante esta semana. Y cuando Daniel lee el libro de Jeremías y descubre que Dios había advertido al pueblo de Israel que cambiaran su duro corazón y se volvieran hacia Él, que dejaran la idolatría y se volvieran hacia Dios, dice, o los llevaría cautivos, dice Daniel, que dice ahí, descubre que Dios les había advertido y el pueblo de Israel continuó con su duro corazón en la idolatría. Y entonces Daniel se quebranta y confiesa a Dios el pecado del pueblo. Ahora, Daniel agradece porque se terminaban esos 70 años de cautiverio, ¿no? Ya estaba pronto a terminarse. Ahora, vemos cómo el pueblo de Israel constantemente rechazó a los profetas de Dios, que le decía, cambien su corazón, vuélvanse a mí. Ustedes tienen un corazón duro como la piedra y yo se los haré blando como la carne. Cambien, pero vuélvanse a mí y síganme de todo corazón. Ahora el pueblo de Israel rechazó nuevamente. Y este sermón o este mensaje de Esteban le recuerda al pueblo de Israel y les denuncia, el pueblo de Israel, mi pueblo, porque Esteban era judío, recuerden, mi pueblo ha rechazado el propósito y el plan redentor de Dios para nuestras vidas, para nuestro pueblo. Y entonces termina en los últimos versículos del 51 al 53 diciéndoles sobre el rechazo a Jesús. Dice, fíjense lo que dice el 52 en la segunda parte. Dice, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Dice, ustedes mataron al justo, al que ya los profetas habían anunciado, ustedes lo han matado. Ahora, aquí es una acusación tremenda, porque les dice en primer lugar que ellos eran traidores y asesinos.
Dice, a ese que ya los profetas habían llamado el justo, ustedes han traicionado y han matado. Ahora, vemos cómo el pueblo de Israel en estos versículos tuvo un rechazo hacia Jesús y estaba ahora teniendo un rechazo también hacia el Espíritu Santo. Dice, en quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahora, hermanos, quiero que encontremos aquí algunas cosas interesantes. A través de este mensaje encontramos que tanto José como Moisés son un tipo de Cristo, ¿sí? Y vamos a ver algunas características. Cuando hablamos que es un tipo de Cristo, hablamos que era una figura de Cristo. Vamos a ver algunas características muy interesantes o similitudes entre los tres. En primer lugar, ellos fueron amados por el Padre, ¿sí? ¿Se acuerdan que José era amado por su padre? ¿Sí? ¿Ustedes creen que los padres de Moisés lo amaron o no lo amaron? Sí lo amaron. ¿Jesús ha sido amado por el Padre? ¿Era el amado del Padre? Claro que sí. En segundo lugar, encontramos otra similitud. Era odiado y rechazado por sus hermanos. ¿José fue odiado por sus hermanos? Sí. ¿Fue rechazado por sus hermanos? Sí. ¿Moisés fue odiado por sus hermanos? Sí. ¿Y fue rechazado por ellos? También fue rechazado por ellos. ¿Jesús fue odiado por sus hermanos los israelitas? Sí. ¿Y fue rechazado? También. En tercer lugar, los tres fueron excluidos del pueblo, ¿sí? Los rechazaron y dijeron, tú ya no eres de nosotros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? José lo sacaron de entre ellos y lo mandaron a Egipto. A Moisés lo mandaron al desierto y a Jesús no lo reconocieron, lo sacaron. Ahora, en su exilio, este es algo maravilloso, fíjense bien, en su exilio, los tres se casaron con gentiles. José se casó con una egipcia. Moisés, ¿se acuerdan? Se casó ahí con una mujer gentil, con Séfora. Y por último, dice ahí la Escritura que Jesús se casará con la iglesia. Nosotros que somos gentiles. Y dice, ¿saben qué? Como el pueblo de Israel rechazó a José, que fue instrumento de Dios para preservación, como el pueblo de Israel rechazó a Moisés, que fue el líder que nos llevó a una liberación de la esclavitud en Egipto, ustedes también han rechazado a Jesús, que es el Mesías que Dios ha preparado para liberarnos de la esclavitud del pecado en el que estamos. Ahora, esto es algo importantísimo y fíjense bien. ¿Se acuerdan qué sucedió cuando cuando José encontró por segunda vez a sus hermanos? Ellos lo reverenciaron. ¿Creen que lo aceptaron o lo rechazaron? Lo aceptaron, ¿verdad? Moisés, en su segundo encuentro con el pueblo de Israel, ¿fue aceptado o rechazado? Fue aceptado. Y aquí viene algo maravilloso. El Señor Jesucristo en su segunda venida, ¿será aceptado o rechazado por Israel? Será aceptado. Y ahí comenzará el reino de Dios, el milenio en su segunda venida. ¿Ven cómo estos tres personajes o estos dos personajes son una figura o un tipo de Cristo? Así que por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Por eso tenemos nuestro estudio de conexión. ¿Saben qué hizo Esteban acá? Les dio un estudio de conexión en una sola lección, ¿verdad? Y les dio sus 22 lecciones acá. Les habló de todo el plan redentor de Dios. Por eso es importante que sigamos abriendo grupos de conexión para que las personas puedan conocer más de la palabra de Dios. Y vamos a terminar hablando del martirio de Esteban. Dice ahí, versículo 54, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad,
Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Encontramos dos escenas muy impactantes en estos versículos. En primer lugar, vamos a ver una escena dirigida por el enemigo. Aquí el director era el enemigo, ¿verdad? Y dice que pues era una escena llena de odio. ¿Se acuerdan? Versículo 54 dice: ellos, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, dice, y crujían los dientes contra él. Qué tremendo ver estas personas llenas de odio en su corazón. Tal vez muchas personas crujirán sus dientes cuando tú les hables del evangelio verdadero, ¿verdad? Y se pondrán en una actitud y les costará trabajo. Pero vemos que esta escena también tenía ahí una característica, y vemos que era una escena llena de la dureza del corazón de Israel. El orgullo del pueblo de Israel, el orgullo que ellos tenían por el templo, por las tradiciones, los llevó a odiar. Y el resultado de ese odio era el resultado de una vida que había sido dura en su corazón. Romanos capítulo 1 nos dice que la razón por la cual el hombre se alejó de Dios es porque se envaneció en sus propios razonamientos y se endurecieron sus pensamientos. Dice aquí el versículo, fíjense bien, versículo 51, les dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahora, había mencionado que Abraham había cumplido el pacto de circuncidar, ¿verdad?, a sus hijos. Dice, todos los israelitas están circuncidados porque era el pacto con Dios, para que se diferenciaran de todos los demás pueblos. Pero dice, físicamente están circuncisos, pero su corazón no. Ustedes no se han apartado de este mundo. Siguen amando a la idolatría y este mundo. Ahora había una dureza, dice que eran duros de cerviz, duros de cabeza, eran cabeza dura, lo que está diciendo acá. Y vemos que eso era porque había una dureza en el corazón. Y también vemos una escena llena de rechazo. Versículo 54, ya lo mencionamos, pero también vemos el versículo 1 del capítulo 8, dice, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Dice versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. El rechazo de Israel abrió la puerta para que el evangelio pudiera llegar a los gentiles. Aquí se cierra la oportunidad para Israel. Dice, ¿saben qué? Aquí terminó. El mensaje de Esteban es la última oportunidad. Ahora aquí se consuma el tercer asesinato de Israel a quien les estaba llevando la verdad de Dios. En primer lugar, habían matado a Juan el Bautista, o habían permitido la muerte de Juan el Bautista. En segundo lugar, habían matado a Jesucristo. Y en tercer lugar, estaban matando a Esteban. La oportunidad que Dios les había dado. Ahora, el pueblo de Israel no podía ver esa gran oportunidad que Dios les estaba entregando. Y se abre la puerta para nosotros, para los gentiles, ya que a partir del capítulo 8 comienza ya el ministerio en toda Judea, en Samaria y después hasta lo último de la tierra. Pero también vemos una escena dirigida por el Espíritu Santo. Y esta escena es la que me encanta. Dice, es una escena llena de la esencia del Espíritu de Dios. Porque dice ahí que Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahora, fíjense bien, quiero hacer una mención. Dice el versículo 58, que estos hombres le echaron fuera de la ciudad y le apedrearon. Ahora, quiero decirles algo.
¿Por qué estos hombres no habían matado a Jesús? ¿Por qué los judíos no habían podido matar a Jesús? ¿Y por qué aquí sí? Porque eran las autoridades religiosas. Ok, ¿por qué? Les voy a explicar. La razón era porque cuando se instituyó el gobierno romano en Israel, se dividió y dijo, no hay pena capital, que ustedes no pueden aplicar pena capital. Solo nosotros como romanos podemos aplicar la pena capital, a excepción que haya algún daño hacia el templo y a las costumbres del templo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que a Jesús lo acusaron de que él iba a derribar el templo en 3 días y luego lo levantaría? Y después, ¿qué hizo Jesús? Él dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho, tú lo has dicho, ¿no? Entonces no pudieron hallarle culpable, dice la Escritura, y no pudieron hallarle culpable, por eso no lo mataron. Pero acá, como le colocaron testigos falsos, entonces ellos, por eso, autoridades judías y no romanas, dice, lo sacaron fuera de la ciudad. Fíjense cómo ahí bien que aplicaron la ley, ¿no? ¿Por qué? Porque una persona que blasfemara o hiciera daño hacia el templo de Dios debía de ser apedreado fuera de la ciudad. Y ahí fíjense cómo era tan duro su corazón y su entendimiento, que ahí sí cumplieron la ley. Tremendo, ¿no? La religiosidad, cómo puede llegar a cegar nuestro entendimiento. Pero volvamos a la escena emocionante del Espíritu Santo aquí. Dijimos que en segundo lugar vemos, versículo 55, una escena llena de devoción. Fíjate lo que dice ahí. Puestos los ojos en el cielo. Ahora, ¿qué hizo? ¿Él puso sus ojos en lo que estaban haciendo con él? No. Dice, él dirigió sus ojos al cielo. Te hago una pregunta. Cuando la gente está en contra de ti, te ataca, te hace algo que no es bueno hacia tu persona, ¿a dónde pones los ojos? ¿Seguro? Debemos de poner los ojos al cielo, pero la mayoría de las veces nos da coraje, ¿no? Y nos sentimos mal y nos molesta y somos humanos. Pero cuando dejamos que nuestra vida sea dirigida por el Espíritu Santo, nuestros ojos tienen que ir al cielo. Pero vamos a ver también una escena llena de perdón. Versículo 60 dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Qué hermoso, dice, habiendo dicho esto, durmió. Ahora, vemos un corazón perdonando, dice, Señor, no tomes en cuenta este pecado. Pero quiero que nos detengamos en el versículo 56. Dice así, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. ¿Sabes qué dice el original en esta parte, en este versículo? Dice que vio al Señor puesto de pie al lado de Dios. Qué impresionante. Porque otros pasajes nos dicen que Jesús está sentado a la diestra del Padre, ¿sí? ¿Verdad que sí? Pero este pasaje dice que, en el original dice que vio a Jesús puesto de pie a la diestra de Dios. Hay 2 razones por las cuales el Señor podría haberse puesto de pie. Una, para iniciar su juicio contra el pueblo de Israel, pero otra, que creo que es lo que más se acerca a la realidad, para recibir a su primer mártir. Después de su Hijo Jesucristo, para recibir al primer mártir, con los brazos abiertos y decirle, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ahora esta es una escena llena de gloria. Imagínate al Señor puesto de pie, recibiéndote en el cielo y diciéndote, bien, buen siervo fiel, hiciste lo que debías de hacer. Hermanos, vamos a terminar en esta mañana siguiendo el ejemplo de Esteban. Seamos una corona para Dios. Llevémonos el desafío de ser esa corona para Dios, de que nuestra vida
sea puesta a los pies del Señor, de que nuestra vida sea un reconocimiento y una gratitud por lo que Él ha hecho por nosotros. Seamos como Esteban, confiemos que con personas comunes como usted y yo podemos ser grandes testigos de Cristo. Vemos ahí una escena llena de gloria, porque dice que lo llevan los hermanos a Esteban a sepultar, y dice, hicieron gran llanto sobre Esteban. Ahora, había dolor, pero qué impresionante era el amor que esos hombres y mujeres piadosos, creyentes, sentían por un siervo de Dios. Ahora, ¿cómo va a ser nuestro legado? Ojalá y la gente nos pueda recordar como a Esteban, que no tuvo miedo, que enfrentó, confrontó y llevó el evangelio, que fue testigo. Llevémonos ese desafío en esta hora, que nuestra vida pueda ser como la de Esteban y que nosotros seamos tomados, ¿verdad?, en los brazos del Señor Jesucristo cuando lleguemos a su encuentro y nos diga, buen siervo fiel. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana agradecemos por tu palabra y te pedimos que tú, Señor, sigas obrando en nosotros, nos guíes y sigas edificando nuestra vida y transformándonos. Señor, te pedimos para que cada uno de nosotros podamos tomar el desafío de Esteban, su ejemplo, y saber que ese poder que tú derramaste sobre los primeros discípulos, sobre los apóstoles, también es un poder que puede actuar a través de nuestra vida. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser testigos en Jerusalén, entre nuestros seres queridos, entre aquellas personas que están alrededor nuestro, nuestra familia, nuestros amigos, en Judea, en Samaria, aún en aquellas personas que pues no nos caen bien, que nos cuesta tratar, pero también hasta lo último de la tierra, aquellas personas que aún no conocemos. Toma nuestra vida, Señor, la ponemos en tus manos y úsanos para tu gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.